Listo. Ustedes me dicen si ya se ve la pantalla completa con la información de la lección. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Sí, ya se ve. Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración antes de comenzar para que el Señor esté con nosotros abriendo nuestro entendimiento. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, noche, Señor, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, bendiciendo tu nombre, buscando más de ti, Señor, y tratando de entender más y más lo que tú tienes para nosotros en estos cursos, Señor, en tu palabra, que es santa, que es verdadera, Señor. Padre Santo, yo quiero orar para que tú permitas que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que tú puedas, Padre Santo, estar con nosotros siempre y que en esta noche podamos también irnos diferentes, Señor, de cómo llegamos a este curso, que podamos poder aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y que nos pueda hacer entender lo que quieras hacernos entender con respecto a tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muy buenas noches. Como comentábamos, esta es la lección número 10, es la penúltima. Ya la lección 11 la haremos el próximo martes y estamos ya prácticamente en la recta final de este curso. La lección 10, después de todo lo que hemos ya aprendido, viene en una parte de que también es muy importante que aprendamos y que lo tengamos en mente, que es acerca de la batalla espiritual. Muy bien. El objetivo es aprender sobre la batalla espiritual que todos los cristianos tenemos al caminar en la vida cristiana. Es decir, la batalla espiritual es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida. Vamos a repartir entonces los versículos de esta lección. Si me hacen el favor, yo creo que déjenme ver cuántos hay conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos agarramos de 5 en 5 a ver cómo nos va? ¿Ok? Entonces pongan mucha atención y apóyenme con su participación. Entonces, 1 Timoteo 6:12, 1 de Pedro 5:8, Apocalipsis 12:4, Juan 8:44 y Juan 10:10. Gaby. Gracias, Gaby. Por favor, apúntelos todos para que no nos pase ninguno. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:10, Lucas 4:2, Hebreos 10:38 y Efesios 6:12. Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel. Gracias. Yo los otros 5. Tú, Quique, me ayudas con Efesios 6:10, 1 Ok. 4:4, Filipenses 4:13, Colosenses 1:10 y Efesios 6:12 nuevamente. ¿Ok? Artur, yo los 5 últimos. Hasta el último, ok, entonces permíteme, déjame, entonces vamos en 2 Corintios 10 de 4 al 5, Efesios 6:11, Efesios 6:14 al 17, Romanos 13:11 al 14 y Romanos 5 de 6 al 10. Angie. Gracias, Angie. Romanos 5:1, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Proverbios 30:5. Yo, hermano, Estela. Muy bien, Estela, gracias. Primera de Tesalonicenses 5 del 8 al 9, Salmos 19:7, Proverbios 30, 5 a 6, Apocalipsis 22, 18 a 19 e Isaías 1:2. Yamile. Gracias, Yamile. Nos vamos con 2 de Timoteo 3:16, Isaías 55:11, 2 de Pedro 1:21, Juan 8:47 al 49 y Juan 17:17. Yo, Anita. Anita, gracias. Proverbios 8:34, 2 de Pedro 3:18, Hebreos 4:12, 1 de Corintios 10:13 y 2 de Corintios 12:9. Lau Yo, Sánchez. Lau Sánchez, Proverbios 8:34 a 2 de Corintios 12:9. Luego, Ok. creo que fue Adriana, ¿verdad? Adriana Gutiérrez. Sí, aquí estoy. Sí. Bueno. Entonces, Adriana Gutiérrez de segunda de Crónicas 20, 15 al 17, Santiago 4:7, Efesios 6:13,
Colosenses 2:15 y 1 Juan 3:8. ¿Ok? Quiere los últimos 5, entonces nos quedarían nada más 2, que son Hebreos 2:14 y 1 Juan 4:4. Hebreos 2:14 y 1 Juan 4:4. ¿Quién nos falta ahí? Yo, Fer. Ok, Fer, gracias. Y tenemos 1 Pedro 5, del 8 al 9, Efesios 4:27, 2 Corintios 2:11, 2 Timoteo 2:22 y 2 Corintios 10:6, Daniel. Apúntelos, por favor, los que tienen cada uno, y vamos entonces a empezar con la lección. Muy bien, entonces hay que reconocer que en ahora que somos cristianos, en la vida cristiana es en sí una vida de guerra, y somos llamados a ser buenos soldados del Señor Jesús y, como dice la palabra, a pelear la buena batalla. Esto lo vemos en 1 Timoteo 6:12, por favor. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Amén. Entonces aquí es cuando Pablo nos dice y le dice a Timoteo que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Es decir, tenemos una vida de guerra, una vida en donde dice la palabra de Dios que somos soldados del Señor Jesús y se nos manda a pelear la buena batalla de la fe. El campo de batalla, como lo hemos platicado en lecciones anteriores, es en el alma y el cuerpo, ya que nuestro espíritu, ya al ser nosotros salvos por la gracia del Señor Jesucristo, ha sido renovado por el Espíritu Santo. Entonces, la batalla está en el alma y en el cuerpo, que es donde el Satanás ataca a nuestro ser. ¿Ok? La vida en Cristo, como algunos a lo mejor piensan o pensaban, no es caminar en un campo recogiendo flores, no es una vida en donde la promesa de Cristo sea que vendrá tranquilidad, que no tendremos problemas, que no tendremos aflicciones, ¿no? Sino que es al contrario. Tenemos que ver la vida en Cristo como si estuviéramos en un campo minado con francotiradores a nuestro alrededor, es decir, no vemos quién nos está atacando, y esta lucha durará por toda la vida terrenal, ¿sí? Es una vida en Cristo, pero es una vida de batalla, de estar constantemente luchando contra las huestes de maldad y Satanás. Entonces, si alguno les dice que la vida en Cristo va a ser de prosperidad, de paz, de increíble tranquilidad de nuestra vida y que no vamos a tener ningún problema, acuérdense que dice el Señor que el mundo nos traerá aflicciones a nuestra vida, pero ojo, que el Señor ha vencido al mundo. Amén. Entonces, ahorita vamos a ir desglosando más acerca de esta vida de guerra, pero tenemos que reconocer que la razón por la cual esta vida es una guerra es porque tenemos un enemigo, y este enemigo busca destruirnos a como dé lugar. Ese enemigo es Satanás. Esto lo vemos en 1 Pedro 5:8, por favor. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar y no descansa, haciendo guerra a todos sus santos. Es decir, por eso tenemos una vida cristiana en guerra, porque tenemos a este enemigo que busca destruirnos. Y como ya habíamos visto en lecciones pasadas también, originalmente Satanás fue creado como un ángel bello y sabio. Es decir, cuando nos dice en Ezequiel que es Lucifer. Pero el orgullo en su corazón, el pecado de Satanás, el orgullo en su corazón, se rebeló contra Dios. Junto con él, jaló a muchos ángeles del cielo que le siguieron en su rebelión contra Dios y cayeron a la tierra, como nos dice Apocalipsis 12:4, por favor. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó
delante de ella para devorar su hijo tan pronto como naciera. El tercio de las estrellas fue un tercio de las huestes celestiales, es decir, de los ángeles del cielo. Es decir, mediante sus mentiras y su pecado jaló a un tercio de los ángeles, creación de Dios en el cielo. Y la manera en que Satanás ataca a los hijos de Dios es haciéndonos caer en pecado para inhabilitarnos y no cumplir con nuestro propósito de Dios. Hay que recordar esto. Él lo que nos quiere es mantenernos en una vida de pecado para que no podamos servir y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso es muy importante mantener una vida santa delante del Señor. Él utiliza adicionalmente lo que son las tentaciones que habíamos visto también en lecciones pasadas, que es por medio de la carne, es decir, nuestras concupiscencias, el mundo y el diablo mismo que nos presenta tentaciones en la lucha, ¿ok? Entonces, y hay que entender cuál es la estrategia, cómo ataca Satanás. El propósito del diablo es el de destruir a la gente, veíamos que está como león rugiente buscando a quien destruir. Jesús dijo que este era homicida desde el principio. Este lo vemos en Juan 8:44, por favor. Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. El padre de mentira, un asesino, es decir, un homicida que fue así desde el principio. Y además nos dice también que había venido el diablo para hurtar, matar y destruir. Esto lo vemos en Juan 10:10, por favor. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces también el ladrón, es decir, Satanás, viene para robar, matar y destruir. Ahora, sus acechanzas, ¿cómo nos acecha? ¿Cómo nos ataca? ¿Ok? Entonces, Satanás nos ataca mediante el engaño y la mentira. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:9. Ese gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Así es. Entonces, el engaño y la mentira son parte de sus estrategias para poder hacernos caer. Hay varios ejemplos en donde Satanás utiliza este engaño y la mentira. Por ejemplo, en doctrinas falsas, es decir, haciendo que la palabra de Dios sea utilizada incorrectamente y esto nos sea ocasión de caer. De igual manera, al crear religiones falsas, al haber falta de enseñanza o enseñanza falsa en las iglesias, es decir, que tiene un sistema entero donde engaña a todo el mundo, pero muy sutilmente. Uno a lo mejor no lo puede identificar así de primera mano, pero por eso tenemos que estar muy cautelosos de que una de sus estrategias o de una de sus acechanzas es mediante el engaño y la mentira que está alrededor de nosotros. El segundo tipo de acechanza es que acusa a los hijos de Dios día y noche. Él es el acusador. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:10, por favor. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Amén. Entonces, Él nos acusa de día y de noche, dice su palabra. Y además, pues evidentemente, como lo vemos en Lucas 4:2, utiliza también las tentaciones como acechanzas para hacernos caer. Por favor. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra No, sangre. Lucas 4:2. Perdón. Ahí voy. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Así es. Entonces, la tentación
Es otra de las armas o de los Hebreos. instrumentos que utiliza Satanás para acecharnos y hacernos caer. ¿Dónde está Hebreo? Bueno, Algo importante que tenemos todos que también estar atentos es que no es solamente Satanás, sino es todo un imperio, toda una masa demoníaca que es la tercera parte de todos los ángeles que estaban en el cielo en aquel entonces. Es realmente nuestro enemigo. Su líder es Satanás, pero es todo un imperio demoníaco. Esto lo vemos en Efesios 6:12. Ahora sí, por favor. ay, Efesios, voy. No, a mí Voy. me tocó Efesios 6:12. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, entonces nos dice que tenemos huestes de maldad, es decir, es toda un imperio demoníaco que está ayudando a Satanás para hacer caer a los hijos de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos prepara? ¿Qué es lo que nos pide el Señor acerca de la preparación de la batalla? Aquí es donde ya vemos la parte donde en Efesios 6:10 nos estamos preparando para esta batalla. ¿Podemos por favor leer Efesios 6:10? La armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la parte de la preparación que nos corresponde a nosotros. Todo, quiero hacer el énfasis aquí, es en el Señor. No es fortalezcanse ustedes mismos, no es utilicen el poder que yo les he dado, no, dice aquí que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que depender de Dios, no es con nuestras fuerzas, porque el Señor es mucho más poderoso que Satanás. Esto lo vemos en Primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es el que está en el mundo, que es Satanás. Entonces nosotros tenemos nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que nos permite tener este poder y esta fortaleza, pero dice en Él. Muy bien. También nos dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ese es un versículo que ya muchos no sabemos, pero vamos a leerlo nuevamente. Filipenses 4:13, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, como leíamos hace un momento, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para salir victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, nunca pensemos que nosotros por nuestras propias fuerzas, por quien somos, porque somos buenos, no es por nuestras obras, acuérdense, todo es en base a el poder que tiene Cristo en nosotros, en la comunión, en la llenura de su Espíritu. Tenemos el recurso del poder de Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo. Recuerdan que eso lo veíamos hace 2 lecciones acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Este es el recurso disponible que tenemos en el poder de Dios. ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque no podemos esperar a que las tentaciones lleguen para poder reaccionar. No debemos esperarnos a que los problemas lleguen para poder reaccionar, a que lleguen las dificultades para entonces podernos orar, para pedir ayuda, para ayunar, sino que como estamos en guerra, esa es la importancia de esta lección, estamos en guerra y debemos estar preparados para la batalla espiritual y las batallas espirituales que ahora estaremos muy conscientes porque somos ahora parte del pueblo de Dios. Y como dice el Señor Jesucristo, que el mundo no nos quiere, no lo quiso a Él, porque si lo hubiera querido, entonces lo hubiera aceptado, pero como le rechazó, entonces el mundo está en contra de Jesús. Y a su vez, como nosotros somos seguidores de Jesús, también estará en contra de nosotros. Es importantísimo reconocer
que en el Señor el poder está disponible. ¿Ok? Eso lo vemos en Colosenses 1:10, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces tenemos que tenemos que agradarle al Señor, tenemos que estar para el Señor. Entonces en el Señor está este poder disponible. Amén. Entonces la preparación es muy importante. Tenemos que hacerlo todo en Cristo, en el Señor, y poder tomar este recurso del poder de Dios al ser llenos del Espíritu Santo. No esperemos a que lleguen, a que ya tengamos ahora sí que el problema hasta el cuello, sino que tenemos que ser preventivos. Y para eso, gracias a Dios que no nos deja solos. Por eso nos da la oportunidad de vestirnos con la armadura de Dios. Es muy importante, hermanos, esta parte de la armadura de Dios para poder hacer frente a la batalla espiritual que tendremos diariamente. Aquí dice, nuestra lucha es espiritual. ¿Podemos leer nuevamente Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces nuestra lucha no es una lucha carnal, no es una lucha contra sangre, nuestra lucha es 100% espiritual. Aunque el enemigo sí puede utilizar manifestaciones en la carne. Es decir, el enemigo puede utilizar a otras personas. Si recordamos el caso donde Pedro le decía a Jesús, no mueras, tú no puedes morir. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Puede utilizar el enemigo a otras personas. Puede utilizar inclusive nuestros cuerpos, como en el caso de Job, donde Satanás ataca el cuerpo de Job con lepra y entonces es ocasión donde la fe de Job es probada. Inclusive también en forma de golpes en el rostro, en daños a nuestro cuerpo, como fue en el caso de Jesús, cuando fue maltratado por los soldados romanos. Entonces, sí puede haber manifestaciones del ataque del enemigo sobre nosotros. Sin embargo, tenemos que reconocer que aunque el enemigo utilice a personas para poder atacarnos, para poder afectarnos, nuestra lucha es 100% espiritual. Nosotros no vemos cuál es el caminar o el mover de nuestros enemigos. Y de igual manera, entonces, nuestras armas no son carnales, es decir, son espirituales. Esto lo vemos en 2 Corintios 10, del 4 al 5, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Nuestras armas no son carnales y además nos dice que son poderosas en Dios. Siempre tiene que estar en nosotros el reconocer que es en Dios en quien todas estas armas son poderosas y no nosotros solos. Tenemos que depender de nuestro Señor, pero además dice que son poderosas para derrotar fortalezas. Imagínense qué tipo de armas son, de tal manera que podemos derrotar fortalezas. ¿Estamos hablando de fortalezas físicas? No, hablamos de fortalezas espirituales. Y entonces, teniendo estos recursos disponibles a nosotros mediante el Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, nos debemos de poner la armadura y nunca nos la quitamos. Por favor, ¿podemos leer Efesios 6:11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Tenemos que estar permanentemente llevando esta armadura. Dice, ¿para qué? Para que puedan estar firmes. Debemos estar firmes contra el diablo. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y veíamos que las acechanzas son, veíamos que son el engaño, la mentira, que son las acusaciones, las tentaciones. Debemos de llevar siempre puesta esta armadura de Dios. Escuchen, hermanos, si queremos ser vencedores en las batallas espirituales. Sin la armadura de Dios no podemos hacerlos. Tenemos que estar firmes
contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios la podemos ver en Efesios 6, 14 al 17. Aquí les pongo una pequeña ilustración. Si me hacen el favor de leerlo, Efesios 6, 14 al 17. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos 6 piezas, 6 partes de la armadura de Dios que debemos de llevar con nosotros permanentemente. Empecemos por la parte del cinturón de la verdad, después tenemos lo que es la coraza de justicia, después tenemos lo que es el calzado del evangelio de la paz, después tenemos lo que es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Notemos que 5 de ellas son principalmente defensivas, y una de ellas, que es la espada del Espíritu, puede ser ofensiva y defensiva, y ahorita vamos a entrar más a detalle. Entonces, la armadura de Dios es es el uniforme necesario para poder resistir en esta batalla los ataques del enemigo en contra de nosotros. Y recordemos que tenemos una lucha espiritual. Amén. Entonces, veamos uno por uno. Entonces, el cinto de la verdad. El cinto de la verdad, si se fijan, es lo primero que un soldado se pone. Es lo que recoge todo aquello que está suelto en nosotros. Es decir, si tenemos una playera, si tenemos un pantalón, una camisa, el cinto amarra, y por eso se dice que el cinto de la verdad simboliza el compromiso que tenemos nosotros con la batalla. ¿Ok? Es la preparación. El cinto de la verdad es la seriedad con la cual tomamos la batalla. ¿Ok? Y debemos de tener esta dedicación para ganar la batalla. Estamos enfocados en que la verdad, es decir, el Señor Jesucristo nos representa, nosotros le representamos a Él en la tierra, y tomamos este compromiso de ser soldados fuertes, valientes, esforzados, y que peleamos la buena batalla de la fe. Esto significa el cinto de la verdad, el compromiso con la batalla. Después tenemos lo que es la coraza de justicia. La coraza de justicia en un soldado protege las áreas vitales, principalmente el corazón y toda la parte abajo de los pulmones, o abajo del pecho, bueno, se le puede llamar las entrañas. Y esto simboliza, cuando hablamos del corazón, habla de la parte de los pensamientos y de nuestra voluntad. Y las entrañas es acerca de los sentimientos. Entonces, la coraza de justicia protege estas dos áreas, la mente y los sentimientos. Nos protege las áreas vitales, ¿ok? Satanás tienta en esta área, acuérdense, en la parte de los pensamientos, en la parte del alma. Y la manera de tentarnos es enviándonos de pensamientos malos, es decir, pensamientos de envidias, pensamientos de mentiras, y también la parte de ataques con los sentimientos, que nos ataca a él, a nuestros sentimientos malos. Pero si tenemos la coraza de justicia, esto nos protegerá de estos ataques del enemigo. ¿Por qué qué significa o qué simboliza la coraza de justicia? Es el vivir una vida justa y santa, lo que nos protege. Cuando vivimos una vida justa y santa delante del Señor, cuando buscamos hacer su voluntad día con día, cuando buscamos llenarnos de su espíritu, cuando buscamos no pecar, cuando estamos en constante comunicación, comunión con Él, esto nos protege de que Satanás pueda atacarnos de tal manera que pueda dañar nuestros órganos vitales. ¿Ok? Esto es la parte de la justicia, es que diariamente necesitamos vivir una vida santa. ¿Podemos leer Romanos 13, 11 al 14, por favor? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos deshacernos de nuestra vida de pecado. Tenemos que utilizar la confesión y el arrepentimiento para tener una vida en santidad. Esto es lo que significa la coraza de justicia. Es lo que nos va a proteger de que Satanás pueda lanzar pensamientos malos y sentimientos malos que nos hagan caer y dañar a nuestras áreas vitales. Muy bien. Después tenemos la tercera pieza, que es el calzado del Evangelio de la Paz. Cuando hablamos del calzado, un soldado tiene un tipo especial de calzado, porque imagínense que en la guerra se resbalen o se caigan o no puedan durar su calzado cuando marchan por largos caminos. Tiene que ser un tipo especial de calzado. Y en este caso, espiritualmente hablamos del Evangelio, del calzado del Evangelio de la Paz. Muchas veces esto se confunde con que lo que hacemos con este calzado es ir y predicar el Evangelio. Pero ojo, hablamos de una cuestión defensiva, hablamos de un calzado que nos permite estar firmes, ¿ok? Entonces, si podemos leer Romanos 5 del 6 al 10, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el Evangelio, que fuimos reconciliados ante el Padre por medio del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Esto es lo que nos da a nosotros estar firmes. ¿Sí ven la diferencia? No es ir yo y atacar por medio del Evangelio, sino es un Evangelio de la paz, donde tenemos paz por medio del sacrificio que hizo Jesús. ¿Paz con quién? Paz con el Señor, paz con Dios Padre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esto es el Evangelio de la Paz. Es el tener seguridad de que tenemos paz con el Señor gracias a Jesús. ¿Podemos leer Romanos 5:1, por favor? Sí, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que el Evangelio de la Paz es la reconciliación que tenemos con el Padre por medio del Señor Jesucristo. A esto se refiere. Por esto podemos estar firmes en cualquier terreno y además estaremos en paz. A esto se refiere el calzado del Evangelio de la Paz. Ahora, pasando a la cuarta pieza, es el escudo de la fe. Los tres primeros, que son el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio de la Paz, es algo que tenemos que tener permanentemente nosotros. Tenemos que tener el compromiso de la batalla, tenemos que tener la vida santa y la vida justa que Dios quiere que vivamos diariamente, y tenemos que tener la fe de que tenemos ahora reconciliación con el Padre por medio del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el cual nosotros por medio de la fe creemos que así fue. Esos tres nos acompañan diariamente, nos acompañan en todo lugar. Sin embargo, durante la batalla debemos tener una doble, o Dios nos da una doble protección. ¿Okay? Es cuando tenemos que sacar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El escudo de la fe es la protección contra los dardos de fuego del maligno. ¿Qué tipo de dardos? Son flechas de impureza, de avaricia, de lujuria. Es cuando nosotros sacamos ese escudo de la fe al ser bombardeados de tentaciones en todo momento a los creyentes. ¿Por qué habla acerca de la fe? Porque es un escudo la fe, porque la fe es simplemente y poderosamente creer en Dios. Veamos qué dice Habacuc 2:4, por favor. Sí.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pongan atención, mas el justo por la fe vivirá, en Habacuc 2:4. Romanos 1:17. Sí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente, mas el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Y luego podemos irnos a Gálatas 3:11, por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente, hermanos, más el justo por la fe vivirá. Esa es la importancia de la fe. 3 diferentes, y hay aún más citas bíblicas donde el Señor nos dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es lo que nos permite tener la protección contra los dardos de fuego del enemigo. Es que creemos que el Señor nos protege, que el Señor nos salvó, que el Señor es justo para cumplir sus promesas, que el Señor nos puede sacar de cualquier problema. Amén. Veamos qué nos dice Proverbios 35, por favor. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Él es escudo a los que en él esperan. Entonces, por la fe esperamos al Señor, tenemos un escudo poderoso contra esta protección o esta protección contra los dardos de fuego del maligno. En términos muy prácticos, el escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos de Dios en los asuntos de la vida. Este es importantísimo, es cuando nosotros aplicamos realmente, prácticamente la fe. Cuando aplicamos la fe en los asuntos de la vida es mediante el escudo de la fe. Y es como nosotros lo estamos aplicando diariamente. Muy bien. Seguimos con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, como dice, o el casco de la salvación, es para proteger la cabeza, ¿no? Es una protección que normalmente se utilizaba en la época de los romanos contra una espada grande. No contra las espadas normales que utilizaban los soldados, hablando de cuando utilizaban el escudo y la espada, sino que esto es una protección para las espadas grandes, aquellas espadas que se toman con ambas manos, que tienen doble filo y que pueden dar golpes mortales si uno no tiene este casco o esta protección en la cabeza. Simboliza la protección a la mente y es justamente lo que simboliza esta espada grande de doble filo. Es la espada de Satanás, el cual de un lado tiene el desánimo y del otro lado tiene la duda, ¿ok? No se refiere a ser salvo. Aquí no hablamos acerca de tener dudas sobre la salvación, puesto que tenemos que entender el contexto de la armadura de Dios, donde estamos hablando de los ya creyentes, estamos hablando de los ya salvos, estamos hablando de los cristianos que ya pasamos esa fase y entonces estamos en esa lucha constante. Aquí no hablamos acerca de qué es el yelmo de mi salvación. Mi salvación ya está dada ya está, ahora sí que por default, o ya se entiende que ya debe de estar, puesto que somos los que nos ponemos la armadura de Dios. ¿Ok? Entonces no significa ser salvos, significa que tenemos que tener una protección para estas dos fuertes herramientas o daños que nos puede hacer el desánimo y la duda. ¿Por qué el desánimo es importante? Porque tú puedes ser un cristiano de muchos años y entonces vienen los ataques del enemigo sobre nuestra vida. Tanto que llevas en la iglesia y no te valoran, tanto que estás sirviendo y nadie te dice gracias, tanto que haces y nadie te dice nada. Esos son ataques del enemigo claros de desánimo. Y dudas, pues vemos muchas dudas, inclusive la parte donde Satanás es especialista, por ejemplo con Eva, cuando le dice, ¿y tú crees que morirás conforme te dijo Dios al tomar ese fruto? Y entonces te da la duda. Son dos, esta arma, esta espada, utiliza dos
herramientas muy importantes en contra de nosotros. Y la manera de poder, el desánimo y la duda, que no nos ataque, es mediante la confianza en una salvación final definitiva. Tenemos salvación en el pasado cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y fuimos renovados, nuestro espíritu es nuevo, nuestro espíritu es salvo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos salvación en el presente, porque ahorita ya no estamos bajo el yugo del pecado, sino estamos libres del pecado para no pecar, para hacer la voluntad de Dios. Pero en el futuro, fíjense, tenemos la esperanza de la salvación final. Tenemos la esperanza de que esta lucha no va a ser para siempre. Es importante, hermanos, que entendamos que esta batalla terminará, no es para siempre. ¿Podemos leer 1 Tesalonicenses 5 del 8 al 9, por favor? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice claramente la esperanza de salvación como yelmo. Cuando estemos en estos desánimos, en esta duda, entendamos y recordemos que nuestra salvación está en el futuro. Nuestra salvación, tenemos una esperanza donde todo será nuevo. Tenemos una esperanza donde estaremos otra vez con el Señor Jesús. Y esto nos debe de animar y nos debe de quitar toda duda que nos pueda atacar Satanás sobre nosotros. La esperanza de salvación final. Tenemos que siempre recordarla como el yelmo de la salvación. Muy bien. Y la sexta pieza es la espada del Espíritu. Y ahí nos dice claramente que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Ahora, aquí tenemos muchas características sobre la Biblia que nos permiten, hermanos, tener confianza total de que es poderosa, de que es suficiente, de que es totalmente importante la manera de tener esta espada. Ahora, esta espada sí, no es como la espada grande de 2 manos. Esta espada es una espada pequeña, es una espada muy eficaz, muy, es como una daga, ¿ok? Que va exactamente hacia donde deba de ir. Muy bien, esta espada se utiliza tanto para defensa y ofensivamente, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero primero quisiera que leyéramos estos versículos para asegurarnos que la palabra de Dios, que es la Biblia, es totalmente, podemos confiar totalmente en ella. Muy bien. Entonces, podemos decir que, y decimos que la palabra de Dios es infalible, ¿ok? No tiene errores. Lo vemos en Salmos 19:7, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Muy bien. Proverbios 30, del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras algo adicional. Muy bien. También podemos decir y decimos que la palabra de Dios es completa. Esto lo vemos en Apocalipsis 22, 18 y 19, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Es completa. La palabra de Dios es completa. No necesita de ningún otro libro para que podamos entenderla, para que podamos saber el propósito de Dios, para que podamos entender el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. También la palabra de Dios tiene autoridad. Isaías 1:2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hoy, cielo y tierra,
Las palabras del Señor son de autoridad. Muy bien. Adicionalmente, la palabra de Dios o la Biblia es suficiente. Es 2 Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es suficiente para todo lo que necesitemos. La palabra de Dios es suficiente. También es eficaz. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Ahí voy. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Correcto. También es divina. Segunda de Pedro 1:21, por favor. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo, es divina. También decimos que es determinante en Juan 8:47 al 49, por favor. Juan 8. Ahí voy. 47 al 49. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, es determinante la 49, palabra de Dios. perdón, me faltó 49, perdón. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Amén. También la palabra de Dios es la fuente de verdad. Esto viene en Juan 17:17, por favor. Ahí voy, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. También es la fuente de felicidad. Esto lo vemos en Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Amén. Es también fuente de crecimiento en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y es el día de la eternidad. Amén. Amén. También es una fuente de poder. Eso lo vemos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa la palabra de Dios. Entonces, hay muchas características de la palabra de Dios, y como comentaba al principio, bueno, antes del principio de esta pieza de la nueva de Dios, esta es una espada rutinaria diaria. Obviamente no es una espada grande, pesada, sino que es un arma precisa. Adicionalmente es una espada que dice la palabra de Dios que es dada por el Espíritu Santo. La manera, es decir, lo importante de esta pieza es que debemos de utilizarla o saber utilizarla. Y la manera de utilizar la palabra de Dios, fíjense muy bien, es mediante el estudio diligente. Tenemos que profundizar, estudiar, amar la palabra de Dios para saber cómo utilizarla en la batalla. De otra manera, solamente será como conocimiento o como un estudiante, pero lo que queremos es saber prácticamente cómo se debe utilizar, y entonces tenemos que profundizar en la palabra de Dios para saber cómo utilizarla en la batalla mediante el estudio diligente de la misma. Como comentaba, también se puede utilizar de manera ofensiva y defensiva. Defensivamente, ¿cómo se utilizó? Bueno, cuando Jesús utiliza la palabra de Dios para defenderse de las tentaciones de Satanás. Él decía la palabra para poder contraatacar esa tentación de Satanás. Y se puede utilizar ofensivamente cuando se predica o cuando se enseña o cuando estamos hablándole a Dios
a los otros. Es decir, de esta manera, ofensivamente, vamos hacia las personas que están en oscuridad y atacamos mediante la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante esta espada, porque tenemos que estar diligentemente estudiándola, aprendiéndola y memorizándola para poder utilizarla durante la batalla. ¿Ok? Durante la batalla, hablamos que es una batalla que podemos resistir. Y esto no de nosotros, sino porque Dios es fiel y está con nosotros. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:13, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel, que no nos dará más de aquello que podamos resistir. Amén. Hasta eso es una batalla que sabemos que podemos ganar. El poder de Dios se hace más fuerte en nosotros, en nuestras debilidades, como lo vemos en 2 Corintios 12:9, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, muy bien. Y recordar también que en la batalla es de nuestro Dios. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 20:15-17, por favor. Y dijo Jaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Amén. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces la batalla es de nuestro Dios. No debemos de pensar que ya con esto podemos atacar al diablo. Acuérdense que él es era uno de los principales cercanos a Dios. Él es muy inteligente, se viste como ángel de luz y la Biblia nos dice que debemos simplemente resistirle. Esto lo vemos en Santiago 4:7, por favor. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice ataquen al diablo, dice resístanlo. Nunca nos confiemos. Si ustedes quieren pelear, lo único que tienen que hacer es estar viviendo una vida santa y seguro la guerra nos llegará a todos nosotros. La batalla es raramente frontal, hermanos. Es raramente, ustedes no van a ver al ángel demoníaco en forma brusca, monstruosa, sino que al contrario, normalmente se nos presenta como ángel de luz y la estrategia es muy sutil. Sin que nos demos cuenta, nos está alimentando de un pensamiento, de una idea, de algo que está en contra de la palabra de Dios, para que después esto dé fruto negativo, de un fruto negativo para el pecado. Entonces tenemos que ser muy claros acerca de la estrategia que Satanás utilizará con nosotros, ¿ok? Tenemos que ponernos la armadura y adicional reportar el ataque al comandante. Muchas veces queremos nosotros solos estar atacándolo y si vemos que somos atalayas, que somos los vigilantes de cuando viene el enemigo, cuando viene el ejército enemigo, no como vigilantes atacamos al ejército con nuestra espadita, no. Lo que hacemos es que vamos y le informamos al comandante, al capitán, lo que viene y que el ejército se está acercando. Entonces tenemos que reportarlo, tenemos que ir con el Señor cuando estamos en la batalla, tenemos que depender de Él y ponernos la armadura de Dios. Esto lo vemos en Efesios 6:13, por favor. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Podamos resistir hasta el fin
con firmeza. Tenemos que mantenernos firmes durante y después de la batalla por medio de la armadura de Dios. Adicionalmente, tenemos que considerar que estamos luchando, hermanos, es bien importante, contra un adversario que ya está derrotado y está dando solamente patadas de ahogado, como se puede decir. Esto lo vemos en Colosenses 2:15, por favor. Desarmó a los poderes y a los potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. La batalla ya está ganada porque luchamos contra un adversario que ya ha sido derrotado. Ahora, la victoria. Si queremos obtener la victoria en Cristo en estas batallas, habíamos hablado que tenemos que reconocer que Cristo ya ha derrotado a Satanás. Esto lo vemos en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Vino específicamente a destruir el pecado, Jesucristo, sobre nosotros y somos libres. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Derrotó a Satanás. Reconozcamos, hermanos, que Cristo ya ha derrotado a Satanás. Es necesario para vivir la victoria en Cristo. También necesitamos reconocer que el poder ya reside en nosotros, aquellos donde el Espíritu Santo está con nosotros. Esto lo vemos en 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Habíamos hablado que es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que reside en nosotros. Tenemos que reconocer que Él vive en nosotros. También tenemos que resistir a Satanás. Esa es nuestra labor. Tenemos que resistirlo. 1 Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos somos atacados por el enemigo. Tenemos que resistirlos en la fe. Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No podemos coquetear con el pecado. No podemos permitirle al pecado siquiera poder verlo. No debemos de darle oportunidad a Satanás de que nos venga a atacar, que nos venga a tentar. Debemos de no darle lugar al diablo. Tenemos que darle nuestro lugar al Señor Jesucristo. Debemos estar bien conscientes de las estrategias de Satanás, como ya habíamos visto, y también podemos ver en 2 Corintios 2:11. Dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Y 2 Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo, ¿qué es? 2:22. 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si sabemos ya acerca de las estrategias de Satanás que vendrá con nosotros, con pasiones juveniles, con tentaciones del mundo, con ideas y mentiras que él nos trata de engañarnos, que nos dice la palabra de Dios es resistamos y huyamos. No demos cavidad, no le demos lugar al diablo, como decía Efesios 4:27. Tenemos que estar conscientes de esas estrategias para poder reaccionar adecuadamente cuando venga la tentación. Reaccionar, huir, resistir. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es importante. 2 Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí, no?
Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, 6. 10. 6. 6. Ajá. Y sí, sí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, sí, ese es, entonces el 5, perdón. Es derribando argumentos, segunda de Corintios 10:5, derribando sí. argumentos y toda altivez que se levanta contra el dominio, el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es, nuestro pensamiento debemos de llevarlo cautivo, lo debemos de llevar exclusivamente a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, a no desobedecerlo, a no pecar. Tenemos que luchar con eso para derribar esos argumentos, derribando toda esa altivez, y dice aquí que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevemos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Nuestra mente, por lo tanto, debe de estar controlada por la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu de Dios. Es decir, debemos permitir y llenarnos, estar completamente llenos de la palabra de Dios para que entonces haya esa renovación de nuestra mente, para que entonces podamos realmente llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Debemos de permitir que esa palabra que nosotros estamos alimentándonos, que estamos apasionados, que estamos leyendo, que estamos estudiando diligentemente todos los días, en cualquier momento, meditando en la palabra de Dios, que pueda ser controlada por el Espíritu Santo. Y en esto, al hacer todo esto, tendremos la victoria en Cristo. Amén. Entonces, es importante, hermanos, reconocer que tenemos esta lucha, que tenemos esta situación donde estamos en una batalla porque tenemos un enemigo que nos está acechando constantemente, que nos está buscando para destruirnos, y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, a nuestra familia, a todos los seres que amamos, a nuestros hermanos. Satanás está buscando cómo destruirnos constantemente. Entonces, armémonos de la armadura de Dios, tomemos del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, del poder del Señor, y tenemos que salir victoriosos. Amén. No sé si me pasé un poquito, pero no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, yo nada más, cuando comentabas que se presenta con ángeles de luz, pues nada más, sí decir que tengamos mucho cuidado con las cosas que no abramos puertas. Por ejemplo, el yoga, cositas así que son bien sutiles, que tengamos mucho cuidado para no abrir puertas y no dejar entrar al enemigo. Correcto. El yoga es algo muy sutil. No, es que es ejercicio, es paz. No, efectivamente tiene implicaciones y viene de raíces orientales, viene parte de la India. Entonces, efectivamente no es recomendable participar en este tipo de ideologías, porque al fin de cuentas, si lo vemos, el trasfondo como tal es una ideología, es correcto. Ahí es que hay, lo que platicábamos era que ahí hay mucha confusión, ¿no? Porque hay muchas veces que lo que nos hace sentir bien o pensamos que está correcto puede ser una gran confusión, ¿no? Y pensamos que viene de Dios, pero no es cierto. Correcto. Acuérdense que estamos, que dos cosas. Veíamos la parte de la coraza de justicia. Si vivimos una vida santa en el Señor, si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revelará mediante su palabra, mediante Él mismo en nosotros, y nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo: esto no es mío, esto no es mío, esto tienes que desecharlo, esto tienes que mantenerlo. Es decir, conforme vayamos alineándonos nosotros a Él, Él va a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y veremos esas cosas que antes no veíamos, ¿no? Antes, a lo mejor, ya llegando a este nivel de vida, una vida en el Señor, a lo mejor antes para ti era normal ver situaciones donde el mundo las ve normal.
y donde tú ahora las ves y dices, no, esto ya ya no me, hay algo que no me late, ¿no? Hay algo que no me gusta, hay algo que no es conforme a la palabra de Dios. Y entonces cuando tenemos que ir depurando todo eso en nuestras vidas. Entonces ese mediante el Espíritu Santo en nosotros que podemos identificar todo eso que antes veíamos bien y ahora ya no es conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias. Nos pasamos un poquito, pero vamos a hacer una oración para despedirnos y estamos listos. Muy bien. Gracias, Padre Eterno, por tu gran palabra, tu hermosa palabra, Señor, que sabemos que es infalible, que sabemos que es poderosa, que sabemos que es determinante, Señor. Esa palabra perfecta que proviene de tu boca, que fue inspirada por tu Espíritu Santo y que ahora la tenemos, Señor, a disposición de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque la podemos leer con libertad, porque no estamos en un país donde estemos siendo perseguidos aún por eso, Señor. Y queremos, Señor, y oro para que tu palabra pueda ser verdaderamente una pasión en nuestras vidas, que podamos realmente buscar, aprender diligentemente, Señor, estudiarla profundamente, Señor, y que podamos también ponerla en práctica, Señor, que mediante tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser verdadera en nuestras vidas, Señor, que pueda ser verdadera en nuestros corazones y que pueda hacer transformación en nuestro ser, para ser más como tú, para mostrar más de Cristo en nosotros y rendir nuestra voluntad ante ti. Gracias por mis hermanos, Señor. Te pido por favor que nos bendigas y que podamos siempre ser siervos tuyos y discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a todos. Tareas, evaluaciones, pónganse al corriente. La próxima semana los espero a todos porque es la última lección de este curso. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, Arturito. Buenas un noches. abrazo. Buenas